mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser, eres todo para mí. Buenas tardes, hermanos. Gracias por tenerme otra vez. Ah, Como siempre les he dicho, siempre para mí es un honor, un privilegio, un placer y un gozo estar entre ustedes. Estoy muy, muy agradecido con Dios por ustedes y por esta oportunidad que Él me da de estar entre ustedes otra vez. Y gracias por conectarse, gracias por regresar. Los que estuvieron aquí la semana pasada se acordarán que me autoinvité a regresar para terminar de hablar o seguir hablando de lo que empezamos a hablar la semana pasada. Y quisiera repasar un poco de eso antes de ir adelante con la lección de hoy. Uh, Más o menos 500 años antes de la venida de Jesús, el profeta Daniel profetizó que seríamos luminares brillantes en el cielo, que los entendidos serían eso. Y Jesús, al comenzar su ministerio, habló con sus seguidores y les dijo que vosotros sois la luz del mundo. Y después el apóstol Pablo en Filipenses confirmó eso mismo que los cristianos, después ya de la muerte, la sepultura y resurrección de Jesús, los cristianos eran precisamente eso, luminares en el mundo. Y empezamos a hablar a contestar la pregunta, ¿qué es lo que somos? Además de luminares, además de luces del mundo, ¿qué es lo que somos? Y estamos viendo eso, o estuvimos viendo eso en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Y vimos esto, que además de ser luces del mundo, somos olor de Cristo, somos carta de recomendación, somos siervos por amor de Jesús, somos vasos de barro que contiene la gloria y la grandeza y el poder de Jesús. Y por último, somos embajadores de Cristo. Nos habíamos leído en el capítulo 5 de 2 de Corintios que lo que somos, dice ahí, es manifiesto a Dios. Lo que somos es manifiesto a Dios. Él sabe lo que somos. Y observamos también que Dios sabe lo que somos, Dios sabe lo que debemos de saber, y a veces nosotros al autoanalizarnos, al autoexaminarnos, nos damos cuenta que nos falta mucho. Y está bien, está bien. Tenemos que reconocer, como Pablo reconoce con los Corintios en la primera carta, que vosotros sois carnales, dice, pero están necesitados de transformación. Porque otra cosa que somos, según 2 Corintios 5:17, es que somos nuevas criaturas. Entonces podemos llegar a hacer estas cosas, podemos llegar a ser olor de Cristo y cartas de recomendación y siervos por amor y vasos de barro y embajadores de Cristo. Pero hoy vamos a dejar el tema de qué somos y contestar la pregunta, ¿cómo avanzo? Aquí está. ¿Qué es lo que hacemos? ¿O cómo es que lo hacemos? Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a estar primordialmente en 2 Corintios otra vez hoy, pero vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 4 y comenzar leyendo del versículo 1 al 6. Capítulo 4, del 1 al 6, nos dice eso. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La primera cosa que hacemos
es que predicamos a Cristo, y dice ahí que lo hacemos sin desmayar. Predicamos a Cristo sin desmayar. Fíjense el versículo 5, dice, porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino como Jesucristo, como Señor. La primera cosa que tenemos que hacer, como esas cosas que somos en lo que acabamos de repasar, tenemos que predicar a Cristo y predicarlo sin desmayar. Y predicar a Cristo significa predicar a Cristo, no significa predicar doctrina, no significa predicar ideas, no significa predicar psicología, no significa predicar buena conducta. Predicar a Cristo es predicar a Cristo. Lo que Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 2, del 1 al 5, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando Pablo predicó entre ellos la primera vez, dice, yo a propósito no utilicé excelencia de palabras o de sabiduría, propuse no saber nada entre ustedes menos Jesucristo y el crucificado. ¿Pero por qué? Fíjense bien en el versículo 3, dice, y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que, y aquí está la razón, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Predicamos a Cristo para que la gente ponga su confianza en Cristo. Predicamos a Cristo para que la gente crea en Cristo. Predicamos a Cristo para que la gente deposite su fe en Él y no en nosotros. No se trata de predicar elocuentemente, no se trata de predicar con palabras impresionantes de sabiduría, no se trata de citar el texto en griego y en hebreo, se trata de predicar a Cristo sin desmayar para que el oyente deposite su fe en Él, en Jesús. Entonces, la primera cosa que hacemos es predicar a Cristo sin desmayar. Pero hacemos otra cosa, el capítulo 4, regresando al capítulo 4 de 2 de Corintios, me gusta mucho el versículo 13. Dice, porque teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y es interesante, ¿verdad? Porque no todos somos predicadores. Y claro, predicar no se limita a estar parado en el púlpito o en la pantalla de Zoom predicando un sermón. Puedes predicarle a alguien en persona. Pero además de predicar, tenemos una oportunidad de simplemente hablar, de simplemente conversar con gente. Y la forma que conversamos con ellas o con ellos también les puede atraer a Cristo. Y lo que me gusta de este versículo, el versículo 13, es que dice que es un resultado automático de nuestra fe. Creí, por lo cual hablé. ¿Crees en Jesús? ¿Crees en el poder de su sacrificio? ¿Crees en lo que Él hizo para salvarte? ¿Vas a poder hablar de eso? Habla de eso. No tienes que ser predicador, no tienes que conocer homilética, no tienes que conocer hermenéutica. Habla de Jesús. Puedes predicar a Cristo sin desmayar, pero puedes conversar con tus amigos, con tus familiares, con tus seres queridos. Habla de Él. Habla con ellos de Él. Y no solamente habla de Él, pero la forma que hablas, la forma que tú te comunicas en general va a atraer a gente a Cristo. Así como hablamos de ser olor fragantes. O sea, el simple hecho de que nuestras palabras son, como dicen Colosenses 4:6, sazonadas con sal. Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En conversación, en el hablar los unos con los otros, que nuestra palabra sea sazonada con sal, nuestra conversación normal. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Predicamos a Cristo?
y hablamos de Él. Informalmente hablamos de Él. En nuestros labios está su nombre. Cuando somos bendecidos, lo decimos en voz alta. Cuando estamos agradecidos con Dios, lo mencionamos a los que están a nuestro alrededor y pueden ver por la forma que hablamos y por las cosas que decimos que Cristo es la parte central de nuestras vidas. Capítulo 5, versículo 11. Dice, otra vez, 2 Corintios 5, 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Y me llama mucho la atención esto, ¿verdad? Porque además de predicar y además de hablar, también tenemos oportunidad, ¿a poco no?, de persuadir. Bueno, el persuadir ya es un poco más avanzado, pues, en el sentido de que la relación tiene que estar ahí para que alguien te escuche. Si comparamos predicar con persuadir, pues el predicar es como la parábola del sembrador, esparramando semilla. Caiga donde caiga, escucha a quien escuche, oiga a quien oiga. Pero persuadir es cuando tienes a alguien que estás tratando de cambiar la forma que opina. Estás en una conversación con ellos específica, tratando de convencerles a seguir a Jesús. Y qué bonito que además de tener oportunidades de proclamar, de predicar, y además de tener oportunidades informales de hablar con gente, también tenemos situaciones y oportunidades donde podemos persuadir a personas. Persuadirlas. Hablamos de persuasión en Hechos en dos ocasiones. En Hechos 19:8, las tengo anotadas ahí en la pantalla. 19:8 dice, y entrando Pablo a la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Él ahí está persuadiendo en grupo, persuadiendo a una comunidad completa en la sinagoga, pero en 26:28 está a solas con el rey Agripa, y el rey Agripa le dice, por poco me persuades a ser cristiano. La persuasión es algo muy poderoso. O sea, tú y yo podemos, si alguien nos permite, presentar argumentos y convencerles de lo bueno que es seguir y servir a Dios. Y a veces tenemos esas oportunidades con gente. ¿A poco no hay gente que las vemos y pensamos, oye, él o ella serían excelentes cristianos, y nos acercamos a ellos y les hablamos de Jesús, y si no están convencidos, pues tratamos de sentarnos con ellos para persuadirles. Podemos hacer eso. Podemos predicar, podemos hablar y podemos persuadir. Vamos a ir al capítulo 5 y versículo 20. Ahí mismo en el capítulo 5, 2 de Corintios, y el versículo 20. Este versículo lo vimos la semana pasada cuando vimos que somos embajadores de Cristo, pero ahora estamos contestando qué hacemos, qué hace el embajador. 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos a Dios. Además de predicar, esparramar la palabra para quien la quiera oír, además de conversaciones informales de Jesús, además de poder persuadir, a veces nos sentamos ante un ser querido, amado, que se ha alejado del Señor o que no conoce a Dios. Y cuando ya hemos tratado de predicarles, ya hemos tratado de persuadirles, ya hemos tratado de hablar con ellos, no nos queda más menos rogarles en nuestra desesperación, rogarles. Y es algo que podemos hacer también. Y quiero que pensemos en las personas con quien tenemos contacto. Si somos las cosas que somos, que hablamos la semana pasada, estamos haciendo las cosas que podemos estar haciendo. Estamos predicando y hablando y persuadiendo y rogando.
Cuando hablamos de rogativas, y estos dos pasajes que anoté aquí son diferentes porque no se tratan estos pasajes de rogarle a personas, sino específicamente de gente rogándole a Cristo, a Jesús, para que le sane, para que le salve. En Lucas 5:12 dice, sucedió que estando en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en la tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y en Lucas 3:38 es cuando él baja después de estar en el monte de transfiguración y se encuentra al hombre con el hijo endemoniado, o que tiene el espíritu inmundo, y le dice, aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo. Es el único que tengo. ¿Qué causó a esta gente rogar? Su desesperación. Y a veces en nuestras relaciones con gente tenemos que sentir ese desespero, que la relación no vale de nada si no vienen al Señor. La relación no se va a salvar si no vienen al Señor, y por tanto rogamos a nuestros seres queridos o a desconocidos, porque entendemos su situación, entendemos el desespero que tienen que sentir porque no tienen a Jesús en sus vidas. Sí, les podemos predicar, pero al predicar a veces la gente escucha, a veces no escucha. Y sí, podemos hablar con ellos, y a veces podemos hablar bien bonito y entra de un oído y sale por el otro. Y a veces tratamos de persuadir, pero si no están interesados, no vamos a llegar a tener esa conversación de poder persuadirles. Y no nos queda otra en algunos casos menos agarrarlos de los hombros, sacudirlos un poquito y rogarles a venir al Señor. No debemos de ser nunca muy orgullosos para rogar. Debemos de estar tan desesperados como el leproso, como el papá del hijo, sabiendo que sin Jesús no se pueden salvar. El último punto, y como dijo Pedro en la noche de oración la semana pasada, el último es el mejor, y también este es el más largo. El último punto está en 2 Corintios, pero mucho más adelante, en el capítulo 10. Vamos a regresar a 2 Corintios 10, del 3 al 5. 2 Corintios 10, del 3 al 5. Y aquí Pablo escribe, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Somos especialistas en derrumbar y en destrucción de fortalezas. Eso es lo que somos, eso es lo que hacemos. Destruimos fortalezas, derribamos argumentos. Hay la palabra que dice toda altivez. En realidad la palabra en el griego es obstáculo. Es una cosa alta que se opone, que impide. Y aquí lo que dice Pablo es que su misión es derribar esos obstáculos que se levantan, dice, contra el conocimiento de Dios. Y lo mejor que podemos hacer cuando la predicación no funciona, cuando el hablar no funciona, cuando el persuadir no funciona, cuando rogar no funciona, es dedicar nuestras vidas a derribar los obstáculos al conocimiento de Dios, a quitar las cosas que impiden que vean a Jesús. Y hay muchas cosas que caen en esa categoría. Cuando habla de fortalezas y habla de argumentos y habla de pensamientos que hay que llevar cautivos, hay muchas cosas que obstruyen o que impiden el conocimiento de Dios. Pero me gusta mucho que en el mismo 2 Corintios,
Pablo habla detalladamente de una cosa en particular que hace eso. Todo el capítulo 3 y la primera parte del 4 que leímos al principio trata ese elemento. Y creo que para mejor entender lo que es un obstáculo al conocimiento de Dios, deberíamos de ver qué es lo que explica Pablo en 2 de Corintios. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 3. Y se acordarán, leímos parte de esto la semana pasada cuando hablamos de que somos una carta de recomendación, es lo que Pablo le dice a los cristianos en Corintios, en el versículo 1 del capítulo 3, cuando dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y aquí empieza a introducir una idea que tiene que ver con cuando, cuando Pablo menciona tablas de piedra, ¿en qué piensas? Pues piensa uno en los 10 mandamientos. Y de aquí en adelante él va a comparar la antigua ley a la nueva ley. Va a introducir una idea de los 10 mandamientos que representan la ley del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, con el Nuevo Pacto. Y por eso dice en el versículo 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, que no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y quiero pausar ahí, porque vamos a regresar ahí al final de la clase. Pero todas estas cosas que debemos estar haciendo, predicar y hablar y persuadir y rogar y derribando obstáculos, lo hacemos y lo podemos hacer, no porque somos inteligentes y buenos para hacerlo, lo hacemos porque Dios, tenemos nuestra competencia en Él. Él nos hace competentes para hacerlo. Versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, ¿ok? Grabados en piedras con letra, piensa Antiguo Testamento, piensa 10 mandamientos. Eso fue glorioso. O sea, si tú lees Éxodo 20, cuando Dios dictó los 10 mandamientos y el monte Sinaí que estaba temblando y la gloria de Dios que descendió y el humo y los relámpagos y todo eso, eso fue glorioso. Y Pablo no está diciendo que eso no fue glorioso, eso fue con gloria, versículo 7. Tanto dice que los hijos de Israel no pudieron fijar a vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso en detalle, pero dice, ¿cómo no será más bien la gloria del ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de la condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en ese respecto, en comparación con la gloria más eminente. ¿Qué tiene mayor acceso a la gloria de Dios? ¿El nuevo pacto o el antiguo pacto? ¿Qué tiene mayor acceso a la gloria de Dios? ¿Los 10 mandamientos o el nuevo mandamiento que Jesús nos da? ¿Qué tiene mayor acceso a la gloria de Dios? ¿Jesús o Moisés? En Éxodo podemos leer que cuando Moisés había estado hablando con Dios, y habló con Dios en repetidas ocasiones, cuando él habló con Dios, él descendía o salía de la tienda y dice que su cara resplandecía porque había estado en la presencia de Dios. Y el pueblo veía eso. Y eso es lo que está mencionando en el versículo 7, que el pueblo ni podía fijar en su rostro. ¿Ok? Pero vamos a ver qué pasa más adelante. Versículo 11. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés,
que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Ok, déjenme explicar un poco lo que está pasando aquí, porque aquí es donde se pone interesante la cosa. ¿Okay? Moisés, cuando hablaba con Dios, resplandecía su rostro, y nos dice el texto en Éxodo que él hablaba con el pueblo con esa cara resplandeciente, con esa cara brillante. Pero lo que pasaba es que después de haber estado con Dios, esa gloria, ese resplandecer en su cara empezó a desvanecerse. Como que las pilas se acababan y no empezaba a brillar otra vez hasta la próxima vez que entraba a hablar con Dios para recargar las pilas y después salía otra vez con la cara resplandeciente. Y lo que nos describe el texto es que él, cuando comunicaba la palabra de Dios al pueblo, se dejaba ver la cara resplandeciente para que vieran que lo mismo que explicó Pablo en 1 Corintios 2, 1 al 5, cuando él dice, yo prediqué que Cristo y no supe nada más sino Cristo, para que tu fe esté depositada en él. Cuando Moisés salió de hablar con Dios, él habló demostrando la gloria de Dios, para que la gente escuchara y viera que era Dios que estaba hablando con ellos y no Moisés. Pero después de que terminara de hablar con ellos, se ponía un velo. Se ponía un velo porque esa gloria se estaba desvaneciendo. Él no quería que ellos se dieran cuenta que la gloria se estaba desvaneciendo porque se iban a desanimar. Pero lo importante, para el contexto de lo que estamos hablando y para el tema de esta lección, lo importante es ese velo, porque cuando hablamos de obstáculos al conocimiento de Dios, cosas que impiden ver claramente a Dios, este velo es la imagen perfecta de algo que hace eso. Porque el propósito del velo era tapar la gloria de Dios. Era ocultar la gloria de Dios. Por eso Moisés se lo quitaba para hablar con el pueblo. Después se lo ponía otra vez. Pero quiero que nos demos cuenta al continuar la lectura qué pasa con ese velo. Porque el velo lo introdujo Moisés, pero ese velo vamos a darnos cuenta que se mueve y alguien más toma posesión y toma control de ese velo. Versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, ya no estamos hablando de los días del Antiguo Testamento, hasta el día de hoy, dice Pablo, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Qué quiere hacer Cristo con el velo? Él lo quiere quitar. Pero ¿qué pasa con ellos cuando leen el Antiguo Pacto? El velo se queda. Jesús lo quita y ellos lo ponen. Eso es un obstáculo, eso es un impedimento al conocimiento de Dios. Si tú lees el Antiguo Testamento y no ves a Jesús ahí, algo te está ocluyendo, algo te está obstruyendo la vista para que no puedas ver claramente que Jesucristo era parte central del plan de Dios desde el principio. Y Pablo nos está diciendo que hay gente el día de hoy que lee el Antiguo Pacto con un velo, con un tapadero, para que no puedan ver la gloria de Dios. Jesús quiere quitar ese velo. Ellos no dejan que se quite. Versículo 15, y hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. El velo comenzó en la cara de Moisés, después lo vemos en las escrituras del Antiguo Testamento, y en el versículo 15 lo vemos en el corazón de la gente que no alcanza a ver a Jesús, que no alcanza a ver a Dios, que no alcanza a entender a Dios. Recuerden lo que dice Pablo, que él hace en 2 Corintios 10:5. Él derriba obstáculos que se oponen al conocimiento de Dios. Esta gente tiene un velo en su corazón, que no pueden ver a Jesús.
Versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Qué increíble, la razón que Dios quiere que se quiten los obstáculos al conocimiento de Dios es porque si vemos a cara descubierta la gloria del Señor, Él nos va a transformar a su imagen. ¿Cómo es que tú y yo podemos crecer espiritualmente? ¿Cómo es que tú y yo podemos llegar a ser como Jesús, viendo a cara descubierta, sin el velo, con el velo quitado, la gloria del Señor? Y si hay obstáculos, si hay impedimentos para ver la gloria del Señor, no podemos crecer. No podemos ser transformados a su imagen. No podemos llegar a ser como Él. Entonces Pablo dice, sí, yo predico, yo hablo, yo persuado, yo ruego, pero yo quito obstáculos para que la gente pueda ver la gloria del Señor, para que la gente pueda conocer a Dios y conocer a Jesús y así ser transformados, así ser cambiados. Y tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ocuparnos de predicar, de hablar, de persuadir, de rogar y de derribar obstáculos, de quitar velos, de quitar las cosas que obstruyen y esconden la gloria del Señor. Capítulo 4, por lo cual, porque el velo tiene que moverse una vez más, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, estamos regresando donde empezamos hoy en la tarde, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso y andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, y fíjense, ¿dónde está el velo ahora? El velo estaba en la cara de Moisés, después el velo estaba en las escrituras del Antiguo Testamento, después el velo estaba en los corazones de los judíos, pero ahora, ¿qué es lo que está encubierto en el 4.3? El evangelio está encubierto. El evangelio está velado y la gente no puede ver porque hay un velo que hay que ser quitado, hay un velo que quitar. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El velo comenzó con Moisés, Jesús lo quitó, lo tiró en la basura y el enemigo lo sacó del bote de la basura y se puso a usarlo. Lo puso en las escrituras del Antiguo Testamento, lo puso en los corazones de los judíos y lo puso ahora en el Evangelio. Satanás tiene control del velo ahora. Y tú y yo tenemos que derribar esos obstáculos. Tenemos que quitar esos impedimentos. Tenemos que quitar esos velos. Versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de cruz, de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. ¿Por qué el diablo quiere ocultar el Evangelio? ¿Por qué le gusta utilizar el velo al diablo? Para que la gente no vea la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Porque cuando la gente vea eso, la gente va a cambiar. Y Él no quiere eso. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Y aquí regresamos a donde empezamos. ¿Cómo quitamos velos? ¿Cómo removemos obstáculos? Pues no predicándonos a nosotros mismos, sino haciendo como hizo Pablo en 1 Corintios 2, predicando a Cristo y a más nada. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en la cara, en el rostro de Jesucristo. Hay mucha gente en este mundo que sabe de Jesús,
pero lo están viendo a través de un velo. Lo están viendo y no conocen quién es. No saben lo que Él puede hacer en sus vidas. Y además de predicarles a Cristo, además de hablar con ellos, además de persuadirles y rogarles, tenemos que quitar esos obstáculos. Tenemos que derribar esos obstáculos. Tenemos que quitar ese velo que no les permite ver la gloria de Jesucristo. Eso es nuestro deber, eso es nuestro trabajo, esa es nuestra tarea. Esa es la misión que tenemos que cumplir en el reino. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Y nosotros, no es que nosotros quitamos velos, porque no lo podemos hacer. El velo es quitado por Cristo. Entonces, ¿qué hacemos? Predicamos a Cristo para que Cristo les quite el velo. Les demostramos a Cristo para que Cristo les quite el velo. Les hablamos de Cristo para que Cristo les quite el velo. Les persuadimos de Cristo para que Cristo les quite el velo. Les rogamos que vengan a Cristo para que Cristo les quite el velo, para que puedan ver su gloria y ser transformados a su imagen. Se acordarán que la semana pasada, después de hablar de las cosas que somos, observamos que a veces es difícil ser todas esas cosas. Y esta semana es igual. Después de hablar de lo que deberíamos estar haciendo, algunos de nosotros a veces vemos esta lista de cosas y decimos, es bastante. Eso es mucho que hacer. Me estás pidiendo que yo predique y que yo hable, que yo persuade, que yo ruegue, que yo derribe obstáculos. Y es demasiado. Y para cerrar, solo les quiero recordar de dos versículos 13. Filipenses 2:13 y 4:13. Se lo saben de memoria, yo creo, cuando los leo. 2:13 dice, porque Dios es que en vosotros produce así el querer como el hacer. Y 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Veremos esta lista y decimos, no, es demasiado, yo no puedo hacer eso. Es cierto, tú no puedes, yo no puedo. Pero con Dios, con Jesucristo, con Él fortaleciéndonos, sí lo podemos hacer. Dediquémonos a hacer estas cosas, a predicar, a conversar, a persuadir, a rogar y a derribar obstáculos al conocimiento de Dios. Acompáñeme en una oración, por favor. Busca primero